hipocampo. Y ustedes lo pueden saber que es las emociones y los sentimientos. Eso ya ustedes lo conocen, y la verdad, ustedes lo conocen. Entonces, emociones y sentimientos. Ustedes ya saben que las emociones, cualquiera que sea, amor, odio, ternura, no sé, cualquier emoción que usted tenga, sea positiva o negativa, está en su sistema límbico. Pero también sabemos que hay otras funciones, como por ejemplo las respuestas viscerales o autonómicas. No es netamente el sistema límbico, pero sí las puede desencadenar. Entonces, por eso hemos dicho que yo puedo estar triste y me pongo a llorar, una manifestación autónoma. Puedo estar alegre y también me pongo a llorar, una manifestación autónoma. Me asusto y me da taquicardia, eso es una manifestación autónoma, entonces también le podemos dar esa función. Aunque no es exclusiva del sistema límbico, pero el sistema límbico la puede desencadenar. Otras funciones también tienen que ver con la memoria. Vamos a conversar acerca del hipocampo, que es un elemento del sistema límbico y por ende pues, la memoria también se podría considerar como algo límbico. Y la parte de los instintos, ¿no? Que eso ya lo vamos a ir desarrollando para que ustedes vean a qué me refiero con eso, porque hay muchas cositas interesantes que vamos a conocer ahora acerca del sistema límbico. Ahora, como usted sabe muy bien, el sistema límbico es muy amplio, es muy grande. Entonces, el sistema límbico, para tratar de estudiarlo por completo, lo vamos a adquirir. Primero, en las estructuras corticales, es decir, aquellas estructuras visibles, macroscópicas, que yo puedo ver a simple vista, quizás con unas cositas más, pero no necesito un microscopio para poder observarla. Y tienen función límbica. Y esas son las estructuras corticales, que en su gran mayoría son los elementos sólidos, visibles, anatómicos del sistema límbico, que se conoce como el lóbulo límbico, ¿no? Entonces, en su mayoría son eso. Pero sabemos que aparte, el sistema límbico, aparte de las estructuras macroanatómicas, tiene también elementos que son microscópicos, que yo no lo puedo ver a simple vista, pero sí son límbicos. Y como no son macroscópicos, sino microscópicos, forman parte del sistema límbico. Y ahí tenemos núcleos y los fascículos que interconectan pues, las estructuras, tanto las corticales como las estructuras nucleares, los núcleos que conectan. Entonces son las tres cosas que vamos a hablar, vamos a ver para conocer el sistema límbico. Lo macroscópico, lo microscópico y los fascículos que interconectan lo macro con lo micro, ¿ya? Entonces comencemos en primer lugar hablando de las estructuras corticales. Como usted sabe, dentro de las estructuras corticales lo que más destaca es el lóbulo límbico. Y ya sabemos que está formado por qué, ustedes ya dieron una lección. ¿Cuáles son los elementos? Circunvolución del cíngulo, de ahí viene el istmo, de ahí viene la circunvolución para hipocampo, de ahí viene el ganchito que es el humus. ¿Ya? Esos son los elementos del lóbulo límbico. A esos elementos se le asocia otro que también es macroscópico, pero no está en este circuito. Tengo que sacar unas cosas para poder verlo. Por eso, aunque es macroscópico, no forma parte del lóbulo límbico. Y ese es el hipocampo. ¿Ya? El hipocampo forma parte de las estructuras corticales y macroscópicas visibles, pero está a más profundidad, por eso no forma parte del lóbulo límbico. Ahora, en relación al hipocampo, ustedes saben que el hipocampo, su función principal, primordial, notoria, es la memoria. Sirve para la memoria. ¿Qué tipo de memoria? Por ejemplo, tenemos nosotros la llamada memoria declarativa o explícita, que es más que todo la memoria en relación a episodios. ¿Qué quiere decir episodios? Momentos. Usted recuerda, gracias a su hipocampo, que ayer se fue al cine. Usted recuerda, gracias a su hipocampo, que la semana pasada se fue, no sé, a cenar con unos amigos. O sea, esos momentos se los recuerda gracias al hipocampo. Y también la memoria llamada semántica. La memoria semántica es la memoria de conceptos. Por ejemplo, capitales. O por ejemplo, aquí, usted cada que viene a clases aprende algo nuevo, entiende algo nuevo. Esos conceptos se guardan en su hipocampo y se conoce como memoria semántica. ¿Ya? Episodios y la parte de conocimiento. El hipocampo generalmente es anterógrado, o sea, se va llenando de lo que usted va aprendiendo hacia adelante. Lo que usted va aprendiendo hacia adelante es anterógrado. Y siempre el hipocampo es ordenado, tanto por área como por cronología. O sea, usted recuerda que la semana pasada se reunió con sus amigos en, no sé, en X lugar. Ayer se reunió con su papá en Falcín. Entonces, ese orden cronológico de que ayer, la semana pasada, el mes pasado, etc.,
cerebral está organizado gracias a lo que el propio hipocampo se lo da. Entonces todo eso se relaciona con el hipocampo. Entonces, por ejemplo, hay unas películas que ya quizás por la edad de ustedes no las recuerdan mucho. ¿Ya? Pero por ejemplo, esta película, no, que siempre me olvido cómo se llama, donde la chica todos los días se olvida de la que es del que es su pareja, y después todos los días tiene que andarle enamorando, y el otro día se olvidó, vuelve a enamorarse, y pues eso lo hace. Entonces, eso es un ejemplo de una lesión del hipocampo, ¿no? La chica, por la causa que sea, ella tiene o demuestra características de alguien que tiene una lesión en el hipocampo, porque todos los días, al día siguiente, se olvida del día anterior, ¿no? Ya se olvida la parte cronológica, semántica, bla. O, por ejemplo, en la película que es una película infantil, que ya es un poquito antigua ya para la edad de ustedes, que es la de Buscando a Nemo. ¿No? Buscando a Nemo es una película determinada, pero ahí sale un pescadito, no sé cómo se llamará, Dory creo que se llama ella, ¿no? La cual se olvida de las cosas, ¿no? Ella representaría también un ejemplo de alguien que tiene una lesión en el hipocampo, por eso se olvida de las cosas, ¿no? Entonces, lo que guarda el hipocampo es algo que se conoce como la memoria inmediata o memoria a corto plazo. Esta memoria inmediata o a corto plazo se guarda en el hipocampo. Y luego el hipocampo le envía hacia toda la corteza, que es donde va a estar la memoria a largo plazo. Entonces, las memorias tienen etapas, ¿ya? Tienen etapas. Por ejemplo, la etapa más inicial de la memoria le llamamos memoria sensorial. La memoria sensorial es una memoria que aparece en el instante que usted aprende algo y que generalmente, si se queda ahí, va a desaparecer. Usted ni siquiera lo va a recordar. Entonces, qué sé yo, usted viene ahorita apurado porque tiene que dar examen, entonces usted viene rapidísimo y quizás ve a alguien, a un amigo, lo vio y siguió de largo. Y su amigo luego le escribe, ella no saluda. Y usted revisa y dice, yo no te vi. Oye, si hasta hicimos contacto visual, yo te voy a darme la mano y te fuiste. Te juro que no me acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo a esa persona, veo a ese amigo. Primero se guarda en mi memoria sensorial. ¿Ya? Luego la memoria dice, hey, ¿esto es importante o no? Si usted le dice no es importante, desaparece. Nunca ni siquiera se acordó de que eso existió. Ahora, si le dice eso es importante, avanza un poquito más. Y va a un tipo de memoria que se llama la memoria inmediata. La memoria inmediata es una memoria que dura muy poquito. Como que, por ejemplo, ahora yo le digo a la señorita, no te metas, estoy hablando por teléfono. Estoy hablando por teléfono y me da un número, le digo, anote, acuérdese, 10, 20, 50, 35. ¿Ya? Luego le digo, dígame, 10, 20, 50, 35. Lo anoto. Ya pasó, o sea, es algo que sí lo recuerda, no está en su memoria inicial, en la memoria sensorial, sino que ahora pasó a la memoria inmediata, porque lo recuerda. Y lo mismo, el cerebro dice, hey, ¿esto me sirve o no me sirve? Entonces, si él dice, sí me sirve, lo avanzo. Y si me dice, no me sirve, lo guardo, lo respondo y dice, ya no me sirve, no, ya le dije los números, ya hice lo que me pidió, desaparece. Si mañana le pregunto, no me acuerdo, ¿qué me voy a acordar esos números? Ya, tantas cosas que tengo que pensar. Entonces, esa es la memoria inmediata. Si la memoria inmediata cree que eso es importante, va al siguiente paso. Y el siguiente paso es la memoria a corto plazo, que se guarda en el hipocampo, que es una memoria que puede desaparecer, pero tarda. Ejemplo típico, lo que ustedes aprenden cada año, cada ciclo, cada semestre. Ustedes aprenden cada semestre algo, le va a durar mínimo el semestre, de los 4 meses que dura el semestre, por sus lecciones, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes pasan el ciclo, si ustedes pasan del ciclo, no lo repasan, no lo repiten, ya no ven nada que tenga que ver con esta materia, se va a olvidar. Y cuando tengo octavo o noveno semestre en el internado, ni me acuerdo que me dieron de esa cosa. Entonces, la memoria a corto plazo que está en el hipocampo es una memoria que dura bastante tiempo, pero en algún momento sí puede desaparecer. Usted recuerda, qué sé yo, mi nombre, hasta el tercero, cuarto, séptimo, noveno, décimo, está en internado, y te dio morfomacrotesis. Yo no me acuerdo. Tantos profesores que tuve en ese semestre, por ejemplo. O sea, lo recuerdan unos semestres y luego ya su hipocampo dice, ¿es importante o no? Si le dicen, sí es importante, ok, aquí se me va a desaparecer, tengo que pasarlo a largo plazo. O te dicen, no, no es importante, ok, ya listo, lo desaparezco, no me sirve para nada. Entonces, y lo que es importante en base al hipocampo pasaría a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la memoria inolvidable, ¿no? La memoria inolvidable, cosas como, por ejemplo, que usted sepa que la ropa interior va debajo de la ropa normal, cómo se
cepillarse, cómo peinarse, sus nombres, nombres de sus padres, cosas que en teoría nunca vamos a olvidar. O, por ejemplo, en el caso mío, no yo que tanto neuronato, eso realmente es memoria a corto plazo. Ya tengo desde el 2008 dando neuronato mío. En 2 años, si Dios permite, 20 años dando lo mismo. Evidentemente ya no es mi memoria a corto plazo, ¿no? Lo que transforma en una memoria a largo plazo, si la debo de estudiar, si la debo de repasar, obviamente, quizás eso retroceda, pero eso también es imposible. Entonces, el hipocampo, es importante que lo recuerden, el hipocampo es memoria a corto plazo o memoria mediana. Una memoria que tarda en desaparecer, pero puede desaparecer. Ahora, anatómicamente hablando, si esta es la circunvolución parahipocámpica es porque está en relación al hipocampo. Entonces, más hacia adentro, yo me encontraría con el hipocampo. Entonces, mire usted, es una representación como que hacemos transparente al cerebro en relación al lóbulo temporal. Vemos esta colita verde que es el hipocampo. Vemos esta colita verde que es el hipocampo y aquí como una cabecita, la amígdala, el complejo nuclear amigdalino, porque hay una estrecha relación, tanto anatómica como funcional, entre el hipocampo y el complejo nuclear amigdalino. ¿Por qué se llama hipocampo? Hipocampo en griego significa caballito de mar. Si usted ve las características, ¿no? Si se da cuenta, ese es el hipocampo. Hemos sacado todo el cerebro, bueno, han sacado todo el cerebro y solamente han dejado aquí lo que corresponde al hipocampo. Y si usted lo ve, se parece, tiene una similitud bastante interesante e importante a un caballito de mar, ¿ya? Ahora, el hipocampo, embriológicamente hablando, pues se forma en una zona levana, luego sigue este trayecto alrededor del cuerpo calloso para llegar aquí a su lugar en relación a lo que es la circunvolución parahipocámpica, dejando unos vestigios. Y ahí de esos vestigios que quedan, pues forma el indus silicio, que eso ya todos lo van a conocer, la circunvolución fasciolada, que luego lo van a conocer, y llegando específicamente a la zona que como macro es lo que me interesa, que es a medial de la circunvolución parahipocámpica. Miren ustedes aquí cómo se ha sacado, se ha resecado una porción del lóbulo temporal para poder observar en las profundidades en relación al cuerno inferior de los ventrículos laterales al hipocampo. Si vemos nosotros un corte coronal, un corte de frente, ¿ya?, de lo que es la parte temporal, esto sería lo lateral, esto sería lo medial, arriba, abajo, yo me doy cuenta que por fuera tengo los elementos de la circunvolución temporal, del lóbulo temporal, circunvolución temporal superior, media, inferior, que hacia abajo se transforma en templo occipital, fusiforme, y luego me quedo con la circunvolución parahipocámpica, que sería esta zona que está en celeste. Desde la circunvolución parahipocámpica hacia medial, hacia adentro, ya me voy a encontrar con lo amarillo, que sería el hipocampo. Entonces, entre la circunvolución parahipocámpica y lo amarillo, que es el hipocampo, hay una transición entre circunvolución parahipocámpica e hipocampo. Esa transición es algo que se conoce como el subículo. El subículo es la transición entre parahipocámpica y el hipocampo. Y el hipocampo a su vez luego se continúa con esta estructura que se conoce como el virus dentada o circunvolución dentada, ¿ya? Entonces yo encuentro al hipocampo hacia medial, es macroscópico, es decir, no necesito un microscopio para ver el hipocampo, pero sí necesito abrir, resecar determinadas porciones del lóbulo temporal para poder verlo. Entonces miren ustedes, ahí tenemos como un esquema de un cerebro, pito de frente, cara frontal. Aquí tendríamos la cesura lateral del sitio con las circunvoluciones temporales, ¿no?, la circunvolución temporal media, donde veríamos la inferior, la circunvolución fusiforme, la parahipocámpica, y esto correspondería al hipocampo. Entonces, entre la circunvolución parahipocámpica y el hipocampo, aquí esta transición sería el subículo, y posterior al hipocampo tendríamos la circunvolución dentada, ¿ya? Este hipocampo, como ustedes ya luego lo van a ver, lo están viendo o lo vieron por su profundo conocimiento de micro, tiene determinadas neuronas, células en su interior, ¿no? Pero las neuronas que a mí me interesa como macro, que usted sepa, recuerde, es que tiene unas neuronas que parecen un rombito, como dos pirámides unidas por su base, que se llaman neuronas piramidal doble.
Esas neuronas piramidal dobles se encuentran en una capa del hipocampo, que es la capa piramidal, porque está la neurona piramidal. Esa capa piramidal, o esas neuronas piramidales que están aquí en el hipocampo, voy a borrar lo que está ahí. Entonces, mire, más o menos aquí le dibujo como una especie de rombito, como una neurona piramidal. Esa neurona piramidal va a emitir un axón que le va a hacer como una especie como de pelitos al hipocampo. Esos pelitos que están ahí arriba en el hipocampo es algo que se conoce como el alveus. Luego, ese alveus se va a ir uniendo para permitir la formación de uno de los fascículos más conocidos, más importantes y más interesantes del hipocampo, que es el fascículo hipocampo hipotalámico o fornis. Entonces, el alveus es como el inicio del axón de esa neurona piramidal que forma como una especie de pelitos. Luego sigue progresando ese alveus para formar algo que se conoce como fimbria, y luego va a seguir hasta formar el fascículo que se conoce como fornis, que es un fascículo interesante que lo vamos a conocer más luego. ¿Estamos claros de aquí? Pregunta, duda, algo. Bueno, un poquito más de lo mismo. Y eso es lo que podemos hablar en relación a la primera parte del sistema límbico, que son las estructuras corticales, lóbulo límbico más hipocampo. ¿Ya? Ahora, en segundo lugar vamos a conversar acerca de elementos nucleares. ¿Cuáles son los núcleos que tienen que ver con el sistema límbico? Y en primer lugar hablamos del complejo nuclear amigdalino. El complejo nuclear amigdalino también se lo conoce como amígdala límbica, pero basado en la nueva terminología se han dado cuenta que si yo digo amígdala o amígdala límbica, prácticamente estoy diciendo que es un solo elemento. Pero realmente el complejo nuclear amigdalino no es un solo elemento, sino que son varios núcleos unidos formando una estructura. Entonces, para dejar claro que no es solo un elemento, sino que son varios núcleos unidos formando una estructura, es que se da el nombre de complejo nuclear amigdalino, para entender que son varios núcleos. Mínimo tres: núcleo basolateral, el núcleo centromedial y el núcleo córtico medial. Dentro de las funciones del complejo nuclear amigdalino ya hemos conversado, ¿no? Recuerden, ¿qué vía de los sentidos tenía que ver con el complejo nuclear amigdalino? ¿Sabía? ¿Cuál? La vía olfatoria, no tanto en corteza olfatoria primaria como en secundaria. En corteza olfatoria primaria, el complejo nuclear amigdalino servía para qué? Para oler, ¿no? Para oler. Ayudaba en lo que es el olfato. Y en la corteza olfatoria secundaria, ¿qué es lo que le daba al olfato? Le daba una emoción al recuerdo, ¿no? Que usted recuerde y le da una emoción de alegría, tristeza, odio, etc. A eso que usted recuerde gracias al complejo nuclear amigdalino. Pero el complejo nuclear amigdalino, que usted como lo ve, no está aquí por delante del hipocampo, casi en el polo temporal en relación con el área 38 de Brodmann, tiene también otras funciones interesantes, que es la autopreservación. Es decir, que el complejo nuclear amigdalino le ayuda a que usted esté bien, que usted no se muera, que usted no se lesione, que usted no se golpee, por medio de determinadas cosas, como por ejemplo el miedo. El complejo nuclear amigdalino tiene que ver con el miedo. ¿Y cómo el miedo me autopreserva? Pues evidentemente, pues si yo estoy, no sé, hay un barranco y no me quiero acercar al filo, me da miedo acercarme hacia el filo del barranco. ¿Por qué? Porque tengo miedo de caerme y morirme. Entonces el miedo es una forma de autopreservación, el miedo es una forma de usted de cuidarse, de protegerse. Ya algún insecto me da miedo, porque aparte que es medio feito, me puede picar, me puedo morir, me puede doler, me puede hacer algo. ¿Ya? Entonces, eso es una forma de autopreservación. ¿Cómo vamos a autopreservar? Estando alerta. Imagínense, no sé, usted sale en la noche en un lugar medianamente peligroso. Mira, todo está, no sale alguien por ahí, se nos pega el pique, se va corriendo, porque lo pueden golpear, robar, secuestrar, no sé, tantas cosas que pueden pasar. El estar alerta es para evitar lesiones, para evitar que usted se mueva. Y la ira también es un mecanismo de autopreservación. Si usted se enoja es porque algo no le agrada. Y evidentemente usted no quiere que esa persona siga haciendo algo en contra de usted. Se enoja para que eso cambie, para que eso no esté sucediendo, ¿no? Alguien normal no se enoja de la nada. Alguien normal se enoja porque lo están agrediendo, porque lo están maltratando, porque algo que le están haciendo a usted no le gusta y va a estar la ira. Entonces son formas de autopreservación. Pero cuando este complejo nuclear amigdalino se exalta demasiado, pues evidentemente podemos estar en un estado de hiperalerta, que luego le tenemos miedo a todo. O sea, estoy aquí, también tengo aquí, que en teoría estamos en un lugar seguro, tengo miedo en todo lugar, no quiero salir de mi casa porque pienso que si ya me paro en la puerta de mi casa me van a robar, matar, etc. Entonces,
eso ya no es algo normal. Es normal cuidarlo, es normal protegerlo. Pero cuando las cosas se exageran, ya viene un problema. Y el culpable es el complejo nuclear amigdalino. ¿Ya? Entonces, mire qué interesante que es el complejo nuclear amigdalino. Que había un señor que se llamaba Kluver-Bucy. Kluver-Bucy. El señor que se llamaba Kluver-Bucy se puso a estudiar el complejo nuclear amigdalino. Y lo estudió en los monos. Primero vio las características del mono. Un mono normal, regular, cualquiera. Entonces, por ejemplo, en el mono, él primero le ponía una culebra, una víbora. El mono primero no sabía qué era, ¿no? Hasta que un momento quizás trató de tocar a eso porque no sabía qué era, y la culebra lo intenta morder. Entonces le agarra miedo y ya no la vuelve a tocar, porque sabe que si él la toca, le va a intentar morder, y eso él asume que le va a producir daño. Entonces al día siguiente le volvían a poner la misma culebra, la misma serpiente, y él ya no la tocaba, porque él ya se alejaba, se iba a un lado, porque sabía, tenía primero memoria, recordaba que eso de ahí lo puede lesionar, y segundo, tenía miedo, porque sabía que eso de ahí le puede provocar dolor. También le ponían, por ejemplo, pelotas de colores, y la misma historia, primero no sabía qué era, segundo como que trataba de tocarlo, luego se daba cuenta que eso era inofensivo, que eso no le iba a dañar, hasta le cogía gracia y comenzaba a jugar con él, hasta que al final se aburría. Le cambiaban la pelota a una pelota de otro color y era la misma historia. Como no sabía qué era, tenía miedo, hasta que intentaba tocarla, se daba cuenta que no lo iba a lesionar, se ponía a jugar y luego de unos días se aburría. Entonces, en base a estas dos cosas, tiene memoria, ¿ya? El mono tiene memoria porque recuerda que eso ya está o que no está, y aparte tiene miedo, se protege, se cuida, o no tiene miedo y juega. Otra cosa que hicieron con ese mono es ver su comportamiento sexual. Entonces le ponían una mona. Si estaban en época de celo, pues él buscaba a la mona para tratar de copular. Pero si no estaba en época de celo, pues la mona estaba por allí, él estaba por allá y no había ningún tipo de problema. Entonces Kluver-Bucy lo que hizo fue retirarle el complejo nuclear amigdalino al mono. Le sacó su complejo nuclear amigdalino y quiso ver cómo se comportaba ese mono. Entonces se dio cuenta primero que el mono era dócil, se había hecho muy tranquilo, porque ellos también trataban de molestar al mono para provocarle ira y se enojaban como normalmente nos enojaríamos. Pero luego ya no pasaba eso, lo molestaba, le hacían algo y él nunca se enojaba, no tenía ira en ese mono. Aparte se daban cuenta que le podían poner una serpiente, el primero no le tenía miedo, se acercaba directamente a agarrarla, jugaba, lo mordía, le dolía. Y luego hacían lo mismo y volvía, es decir, ya no tenía memoria. Y segundo, no tenía miedo tampoco. Le ponían la pelota de colores, pasaba lo mismo, o sea, no recordaba eso, no tenía miedo, se acercaba directamente, jugaba y todos los días era como que recién estuviera conociendo la misma pelota. Entonces no tenía memoria, no tenía miedo. Y analizaron su comportamiento sexual, ponían a la mona y no importaba que esté en época de celo, no, él trataba de copular con la mona y buscaba a la mona. Es decir, estaba dócil, ya no tenía miedo y tenía hipersexualidad. Se dieron cuenta que es lo que pasaba con el complejo nuclear amigdalino, y como don Kluver-Bucy lo descubrió, a eso se conoce como síndrome de Kluver-Bucy. Lo que pasa cuando el complejo nuclear amigdalino no está funcionando. En la vida real puede pasar, no posterior a una cirugía, un infarto, una hemorragia, un tumor, algo que me destruye el complejo nuclear amigdalino, puede provocar eso en un paciente. Al complejo nuclear amigdalino también se lo relaciona con la esquizofrenia. ¿Ya? Con la esquizofrenia. Ustedes en su momento, yo antes de haber escuchado esa enfermedad, pero cuando ven psiquiatría pues van a conocer mucho más a profundidad esas características de los pacientes que alucinan, cosas, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo actúa el complejo nuclear amigdalino? Tengo dos preguntas. Una, en este síndrome que usted mencionó, ¿no hay tal vez algún problema también con el olfato de la niña? Bueno, lo debe de haber, pero el complejo nuclear amigdalino no tiene relación con eso, pero bueno, Kluver-Bucy analizó esas características, ¿no? Lo del miedo, lo de la hipersexualidad. Evidentemente, tienen que haber más cosas, y aparte que se lesione solo el complejo nuclear amigdalino es difícil, ¿no? Puedan haber otras características. ¿Qué es la hipermetamorfosis? Perdón, ¿qué es la hipermetamorfosis que también decía? Bueno, eso no se lo nombra porque es un poquito más complejo, pero hablar de hipermetamorfosis es que altera la percepción de la realidad, las cosas las ve diferentes por determinados análisis. Se dieron cuenta que él no analizaba las formas de las cosas ni analizaba cómo era cada cosa, no veía, quizás él tocaba acá y realmente lo que esto ya no estaba en ese momento, no tenía una buena percepción porque la pintura tiene que ver también con la percepción visual y ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo actúa el complejo nuclear
amigdalina. Bien, recordemos cualquier cosa que nos dé miedo. Ya, pensemos en algo que nos dé miedo, lo que sea que nos dé miedo. Entonces, aquí ponemos un ejemplo típico, un ejemplo claro que todo el mundo le da miedo, que tú ves un león. Entonces, te vas al zoológico y de repente ves un león por ahí que se te acerca. Entonces, evidentemente eso inicialmente no tiene que dar miedo. O si usted no le da miedo a eso, va a parecer algo que le dé miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La señal llega al tálamo. Usted sabe que el tálamo siempre es el intermediario de todo, o de casi todo. Entonces, el tálamo activa inmediatamente dos vías. Una vía larga y una vía corta. La vía larga evidentemente va a tardar más. La vía corta evidentemente es más rápida. Entonces, la vía corta tiene que ser la vía que nos va a ayudar a evitar que ese león nos mate, nos despedace, nos saque un brazo, no sé, lo que vaya a pasar. Y la vía larga, pues una vía que va a tardar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Tengo miedo ahí? No, es que me da ¿Se acuerda del león? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa en la vía corta? Cualquier cosa que nos provoque miedo, ¿no? Ver a una persona que quizás pensamos que nos va a robar, o algo que le suceda a algún familiar, o no sé, algún animal, algún insecto o algo, ¿no? Que le provoque usted miedo, pero lo que sea que le provoque miedo, llega al tálamo. Y el tálamo inmediatamente manda la señal a la amígdala, porque la amígdala es la que tiene que ver con el miedo. ¿Qué hace la amígdala? Mire, primero la amígdala le pregunta al hipocampo, le dice, ¿qué es eso? Porque el hipocampo es el de la memoria. Entonces, como usted recuerda, porque usted ha visto en la televisión, no sé, se ha ido de viaje a África, ha ido al zoológico, no sé, lo que sea, el hipocampo le dice, mira, eso es un gato grandotote que tiene una melena, que tiene unos colmillotes y eso se llama león. Y el león normalmente te puede matar, te puede desmembrar, te puede sacar un brazo, te puede hacer pedazos, bla, bla, bla. Eso es lo que le dice el hipocampo, porque el hipocampo recuerda usted que solo es memoria. Se lo recuerda. Y le dice a amígdala, bueno, tú verás qué sientes en base a eso. Y entonces la amígdala le llega la señal y la amígdala le dice, uy, no, me pasa lo que me dijo el hipocampo, a mí me da miedo eso. Me da miedo, pavor, me voy a morir si yo sigo ahí. Entonces la amígdala, que ya el hipocampo le dijo qué es eso en base a lo que el hipocampo sabe, manda la señal a determinados lugares. Por ejemplo, manda la señal al hipotálamo. Mira, el hipotálamo, como tiene que ver con la parte hormonal, la parte neurovegetativa, por ejemplo, va a producir taquicardia. Esto es algo que le da miedo, de verdad. El corazón se le va a acelerar, no necesita el corazón. Porque puede ser que el hipotálamo tiene que ver también con manifestaciones neurovegetativas. Por ejemplo, el hipocampo parece que también tiene que ver con la parte hormonal, porque controla la hipófisis. Se eleva el cortisol, se eleva la adrenalina, eso también hace que su corazón lata más rápido. Y por ejemplo, se conecta también con el tronco encefálico, activa la alerta, con los núcleos motores. ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar ahí parado para que me come ese león, pues yo mínimo me voy a ir corriendo, saltando, chispeando, gritando, me lanzo, no sé, a un barranco que vi por ahí. Algo tengo que hacer. Entonces manda la señal al motor y dice, no me voy aquí. Lo mismo, ¿no? Si usted ve una araña grandotota y le da miedo, se asusta, bla, 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 el complejo nuclear amigdalino, te manda la señal, me voy, ahí te puede quedar viendo que esa araña más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la amígdala. La amígdala es responsable de todo eso. El hipocampo le dice qué es y le dice a la amígdala, tú verás lo que vas a sentir por eso. Así es como el hipocampo y la amígdala se relacionan para darle sentimiento al recuerdo. El hipocampo le dice, mira, ¿qué es esto? Ya tú verás qué sientes, miedo, alegría, gozo, tristeza, en base a eso que yo te estoy diciendo. Y así actúa la amígdala. Pero por eso es que luego viene la vía larga. La vía larga es la que va a la corteza prefrontal. ¿Y la corteza prefrontal qué es lo que hace? ¿Qué se encuentra ahí en la corteza prefrontal? ¿Es la zona de qué cosa? De juicio, personalidad, es la zona ejecutiva, es la zona que nos diferencia a nosotros de los organismos inferiores. Entonces, luego de que yo hice todo el show, que me pegué un grito, que salí saltando, que grité, que casi que lloro, que el corazón se me subió a la cabeza, no sé, lo que sea que haya pasado, que salir corriendo 10.000 metros, luego va a la corteza prefrontal y la corteza prefrontal ya analiza de forma juiciosa y le dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, pues yo creo que ese león se había soltado mejor que con este, te felicito, fue lo mejor. O la corteza prefrontal le dice, hey, acuérdate que aquí pasó un león, por al lado estaba el cuidador, el león estaba con un bozal, yo creo que quizás ese león es un león que ya ha sido criado muy bien, muy tranquilo, y quizás lo estaban llevando a algún espectáculo. Entonces la corteza prefrontal es la que le tranquiliza, pues dice, hey, tranquilo. Y entonces usted ya analiza, porque acuérdate que este es ya largo. La corteza prefrontal es la que analiza, y tremendo shock que hizo. ¿Ya? O si había una reja ahí, usted no la vio, porque su complejo nuclear amigdalino
de tanto que se activó, le hizo bloquear, le cambió la forma de las cosas, ¿no? Como en el monito que cambiaba la forma de las cosas, le cambió la cosa y usted no vio la reja, usted no vio sin reja, viró, recién me dio cuenta que había una reja y que el león estaba lejísimo. Puede cambiar, el complejo nuclear amigdalino le puede cambiar la percepción de la realidad en base a lo que su complejo nuclear amigdalino piensa y analiza. ¿Ya? Entonces la corteza prefrontal es la que lo tranquiliza, usted le dice, hey, tranquila, no pasa nada. O sabes que si pasa algo, sigue nomás corriendo porque sí te puede pasar algo. Entonces, en base a eso podemos entender un concepto que se llama el estrés traumático o el síndrome de estrés postraumático, que sucede en personas que les pasa algo y luego de eso quedan con alguna especie de trauma, de lesión. Por ejemplo, tiene un accidente de tránsito, va al hospital, quizás se tuvo una fractura, lo operan, va a su casa y luego de eso esa persona, ¿qué es lo que pasa? La corteza prefrontal le dice, mira, estuviste hospitalizado de verdad, pero bueno, hay que seguir. La corteza prefrontal dice, hay que seguir, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a estudiar, la vida sigue, analiza quizás qué fue lo que hiciste mal, qué fue lo que hiciste bien, trata de no repetirlo, pero en cambio, ¿qué pasa si es que la corteza prefrontal no lo puede controlar y simplemente actuamos con vía corta? Puede haber un estrés postraumático, esa persona quizás le da miedo, no quiere salir de su casa porque tiene miedo que le vuelva a pasar eso. ¿Ya? O quizás le robaron, no quiere nunca más salir de su casa porque tiene miedo que le vuelvan a robar. ¿Ya? O sea, ese tipo de cosas se llama estrés postraumático. Es normal que tengamos un poco de miedo en las primeras ocasiones cuando vayamos a hacer lo mismo que quizás nos provoca algún daño. Pero si ese miedo es tan exagerado que usted ya no lo puede hacer, que usted llora, que usted sufre, que usted ya no puede realizar de nuevo esa actividad, eso ya se transforma en un estrés postraumático, en donde debido a su amígdala, que es tan fuerte, tan poderosa por la causa que sea, no permite que la corteza prefrontal la pueda controlar, pueda regular esa vía corta. Entonces usted vive siempre con amígdala, siempre vive pensando en vía corta, y eso se transforma en un problema que se llama estrés postraumático. Entonces hay que analizar, ¿ya? Si usted ve que ya no puede, que se le dificulta volver a hacer esa actividad, eso se transforma en un problema. Ese problema tiene que ser corregido por medio de un profesional, psicólogo, psiquiatra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esta es la causa de ese estrés postraumático. A veces pasa también con la parte de las parejas, ¿no? Si tiene una relación tormentosa, dice, no, yo nunca más vuelvo a tener a nadie, no le paro bola a nadie, porque me va a pasar lo mismo. ¿Ya? Si se transforma en un problema, eso es un estrés postraumático, es un estrés por el tormento que hubo previamente, y así van determinadas cosas, ¿no? Entonces, ¿ve usted cómo la amígdala es un problema? También tenemos otro elemento que se llama el área septal. ¿Ya? El área septal se encuentra aquí en la circunvalación frontal interna, en esta zona por debajo del cuerpo calloso, se llama zona subcallosa. Aquí lo vemos de verde, que hay unos núcleos que se llaman núcleos septales. El área septal tiene varias funciones, como por ejemplo el placer. El área septal, aunque no es un elemento exclusivo, pero sí se lo relaciona con el placer de tipo sexual, ¿no? Con ese tipo de sensaciones que ocurren durante las relaciones sexuales. Incluso algunos libros lo relacionan como el centro cortical del orgasmo. ¿Ya? Hay algo interesante en relación al área septal que no está muy claro todavía, pero cuando se hace un análisis psicológico, psicoanatómico del cerebro, la diferencia del cerebro entre el hombre y la mujer, se ha visto que probablemente el cerebro del hombre, nosotros en el área septal tengamos menos núcleos en relación a las damas, que las damas tengan más núcleos en su área septal. Entonces, ¿en qué cambia eso? Entonces, eso hace que como los varones tenemos menos núcleos en nuestra área septal, es sexualmente mucho más fácil de ser estimulado. Y por ende los varones tienen una tendencia mayor hacia la parte sexual en relación hacia la parte sentimental. Y las damas todo lo contrario. Como tienen una mayor cantidad de núcleos en su área septal, es mucho más difícil lograr ese estímulo completo. Entonces eso hace que la tendencia en relación a la dama vaya más hacia la parte sentimental y un poco menos hacia la parte sexual. Y hay muchas diferencias en el cerebro de hombre y mujer, no solamente en este aspecto, que lo hablamos porque es límbico. Pero por ejemplo, para poner algo así claro que ustedes quizás vayan a darse cuenta que es verdad, las mujeres tienen un poquito más desarrollado lo que es el lóbulo temporal, que es el de la audición. Por eso las mujeres pueden escuchar mejor, escuchan mejor. O sea, usted quiere contarle un problema, tiene que contárselo a una mujer, amiga, etc. Le va a escuchar 2 o 3 horas que usted quiera hablar. Nosotros los hombres de 2 palabras nos cansamos. Ya listo, qué bonito. Ya, así
así fue la vida. Y por ejemplo, el lóbulo frontal está un poquito más desarrollado en los varones. Por eso las habilidades manuales en los varones es un poquito mejor en relación a las habilidades manuales de las mujeres, como en la parte de la conducción, en las cosas de carpintería y así, ¿no? Es interesante eso de la diferencia entre el cerebro de hombre y el cerebro de mujer. Entonces recuerde usted que el área septal, con sus núcleos septales, tiene determinadas relaciones, determinados fascículos que lo conectan, y uno de ellos ya lo habíamos conversado cuando hablábamos, por ejemplo, de la véndula. No vamos a nombrar la véndula porque ya lo conversamos cuando hablamos de diencéfalo, pero recuerde usted que la véndula es límbica. Entonces también forma parte de los elementos límbicos, del sistema límbico. La véndula con su estría medular y cómo se formaba y todo ese tipo de cosas no lo vamos a repetir porque ya lo vimos en el encéfalo, pero es un núcleo límbico. Entonces miren, en relación al área septal, el área septal también tiene que ver con el castigo, ¿ya? Tiene que ver con las sensaciones que usted tiene cuando lo castigan, cuando no ocurre algo que usted deseaba, ¿no? Y también con el hecho de que ocurra algo que usted quiere, el hecho de que usted se sienta feliz por algo, lo que es la parte de la recompensa. Esa sensación que hay en la recompensa y en el castigo también tiene que ver con el área septal. En relación al área septal, recordemos, se lo digo súper rápido porque esto ya lo conversamos, recordemos que el área septal, también viniendo del estría olfatoria, el núcleo accumbens y la área preóptica del hipotálamo, todos esos en conjunto van a formar esa estría medular. Y la estría medular luego va a ir hacia el núcleo de la véndula. Y del núcleo de la véndula, por el fascículo retroflexo de Meynert o véndulo peduncular, va hacia el núcleo interpeduncular. Y también hay un fascículo avénulo mesencefálico. Y esos fascículos, gracias al fascículo longitudinal dorsal que viene del hipotálamo y a las fibras reticuloespinales, es que es una de las formas como el sistema límbico puede dar manifestaciones autonómicas. Estoy feliz, me pongo a llorar. Estoy triste, me pongo a llorar. Me asusto, el corazón comienza a acelerarse. Porque hay conexiones límbicas con las manifestaciones autonómicas, como eso que ya lo conversamos la vez anterior y se lo explico súper rápido ahora. El área septal también tiene un fascículo interesante que es la banda diagonal de Broca, así se llama uno de los principales fascículos del área septal. La banda diagonal de Broca tiene varias relaciones, entre unas interesantes, por ejemplo, es la que relaciona al área septal con la comisura blanca anterior. ¿Se acuerdan que la comisura blanca anterior, formada por las estrias olfatorias mediales, se relacionaba con el área septal? Y esa relación es gracias a esta banda diagonal de Broca. Y esta banda diagonal de Broca, a su vez, luego se puede relacionar con el hipocampo y la amígdala, y dar todas las características de hipocampo y amígdala que ya hemos conversado. Otro elemento nuclear que tiene que ver con el sistema límbico es algo que ya hemos conversado, el hipotálamo. Acuérdese usted que el hipotálamo forma parte, dentro de sus funciones, del sistema límbico. Entonces, asimismo, el hipotálamo, como por ejemplo el área preóptica del hipotálamo, como por ejemplo los cuerpos mamilares del hipotálamo, estos elementos son límbicos. Y acuérdense que hay fascículos, como por ejemplo el fascículo prosencefálico medial, que tiene que ver con el hipotálamo. El fascículo prosencefálico medial es el de las adicciones, ¿no? El mamilo tegmentario, el cuerpo mamilar hacia los elementos de la sustancia reticular del tronco para dar manifestaciones autonómicas. El fascículo longitudinal dorsal, que ya lo conversamos, como el hipotálamo se relaciona con núcleos autonómicos para dar manifestaciones autonómicas. Las retículoespinales, la misma historia. Entonces, miren usted cómo el hipotálamo tiene elementos que forman parte del sistema límbico. También el tálamo, sabemos que el tálamo tiene núcleos límbicos. Es más, hay un tálamo límbico. Entonces, recuerda usted que también ya lo conversamos el primer día de clase del segundo parcial, que teníamos el tálamo con elementos límbicos, que son el dorso medial, de la línea media, que son los núcleos del tálamo, que son el núcleo lateral dorsal del tálamo. ¿Ya? No lo vamos a nombrar ahorita porque ya lo hemos conversado. Continuando con núcleos que tienen que ver con el sistema límbico, que forman parte del sistema límbico, tenemos el núcleo accumbens. El fascículo prosencefálico medial es el fascículo de las adicciones. El núcleo accumbens es el núcleo de las adicciones. Es el núcleo que tiene que ver con las adicciones, el núcleo accumbens. Y lo hace evidentemente por
por el fascículo de las adicciones, que es el fascículo prosencefálico medial. Entonces, acuérdese usted que el fascículo prosencefálico medial se formaba por el núcleo accumbens, más aquí abajito se forma por el área septal, y también tenemos al área preóptica del hipotálamo. Y esos tres en conjunto es lo que formaba el fascículo prosencefálico medial, que va hacia el mesencéfalo en una zona que se conoce como el área tegmental ventral. ¿Ya? Ese es el fascículo prosencefálico. Ahora, ¿cómo actúan las adicciones? Se mira usted como en el centro de todo se encuentra el núcleo accumbens. Y por medio de su fascículo, que es el fascículo prosencefálico medial y otro que ya vamos a conversar, es como se crean las adicciones. Nosotros podemos tener adicciones, y como ya les dije, no toda adicción es mala, o sea, no toda adicción, todos tenemos adicciones a algo, ¿ya? El problema es que ese algo no nos haga daño, o que ese algo pueda ser controlado. Hablar de adicciones no solamente se refiere a adicciones a la droga, a algún tipo de sustancias. Usted puede sentirse adicto a algo, por ejemplo, qué sé yo, todos los días a las 5 de la tarde usted va al gimnasio. Eso es una especie de adicción. Dice, ¿tiene una reunión? No, la reunión yo voy a partir de las 7, porque a las 5 yo voy al gimnasio, nadie me quita mi gimnasio. Ya, o los sábados yo juego fútbol, o juego no sé algo, y eso nadie me lo quita. Si tengo una reunión, pues yo voy después de eso, voy allá. ¿Ya? Yo tengo un amigo que le encanta la Coca-Cola, pues. Y así, hay adicciones que pueden ser controladas, pero por ejemplo, si usted tiene un examen el día sábado, evidentemente pues usted coge y dice, ¿sabe qué? No, ya, hoy sí no voy a poder llegar a jugar fútbol. Entonces lo puede controlar. ¿Cómo sucede? Mira, por ejemplo, vamos a hacer una adicción a un alimento. Al tallerito, no me gusta el tallerito. ¿Ya? Entonces, mira, aquí usted tiene su núcleo accumbens. Su núcleo accumbens que va a activar la adicción. Entonces, mira las conexiones que tiene. Una con el hipocampo. Entonces, el hipocampo le recuerda cuál es su adicción. Mi adicción al tallerito. A mí me gusta mucho el tallerito. Tengo ganas de comer tallerito. Entonces, recuerda el tallerito parece como unos gusanitos que tienen colores, que le ponen pollito, que se le pone salsa de tomate, bla, bla, bla. Eso es lo que dice el hipocampo. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué características tiene? Ahora, la amígdala también tiene que estar ahí, porque la amígdala es la que me recuerda la emoción, la sensación, el gusto, el agrado, el placer que me da cuando yo como ese tallarito. Entonces recuerda, mire, cuando tú comes, la verdad que es fantástico, es súper bueno. El hipocampo me puede decir, ¿sabes? Que el mejor lugar es el que está la señora aquí, no sé, a la salida de San Pedro, en la esquina. Entonces, y la amígdala dice, sí, porque cuando vas a comer a esa señora es espectacular. Entonces, mira, me da la emoción, me da el sentimiento. Obviamente parece que el fascículo llega a la área tegmental ventral. Mire usted, cómo el núcleo accumbens en ese caso, luego de que la amígdala y el hipocampo le explicaron todo, se relaciona con el globo pálido medial y lo inhibe el globo pálido medial. ¿Y qué pasa si yo inhibo el globo pálido medial? ¿Qué le pasa al tálamo? El tálamo se inhibe. Si el globo pálido medial inhibe el tálamo. Si yo inhibo el globo pálido medial, ¿qué le pasa al tálamo? Se estimula. ¿Y el tálamo qué hace? ¿Que me muevo o que no me muevo? Me hace mover. Entonces ya me dice, mira como el núcleo accumbens también le manda la señal al globo pálido medial para que libere el tálamo y yo me mueva hacia el estímulo. Yo cojo ahorita y me vaya a San Pedro a decirle ese año que me necesito como todos los días. ¿Ya? Así igualito como a mí me gusta, usted ya sabe que presa, no sé, qué tipo de cosas. Entonces yo me voy hacia allá, hago actos motores y así es como actúa esa vía de las adicciones en relación al fascículo prosencefálico medial. Pero ¿qué pasa? Otra vez, ¿qué sucede? Esto de aquí a veces puedo hacerlo, a veces no puedo hacerlo. ¿Ya? A veces lo puedo lograr, a veces no. ¿Quién es el que me dice si esa adicción que tengo la puedo cumplir o no la puedo cumplir en dependencia de lo que estoy haciendo, en dependencia de lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el área que controla? Que te dice, mira, ahorita, que si yo, por ejemplo, ahorita, no te puedes ir a comprar tu tallarín, porque si te vas dando clases, no puedes decir, yo no voy a comer tallarín y verán ustedes qué hacen. Y cojo y me voy, no puede hacer eso. En este momento usted está dando clases, como está dando clases, pues te aguantas tu tallarín. Y si a las 9 de la noche que sales está cerrada, pues te aguantas hasta mañana, porque tienes que quedarte dando clases. O me dice, ¿sabes qué? No, y aquí ya no tienes más clases, ahorita, qué sé yo, son ya mi método, son casi las 7, ya los chicos se van, puedes mandarle un mensaje a la señora, dile que me espere, y ya terminando la clase yo me voy a comer.
es el que dice las cosas correctas o incorrectas y cómo se debe hacer? La corteza prefrontal. Entonces, mire usted, como la corteza prefrontal es la que está regulando, luego de que usted se creó una historia de cómo se iba a comer el tallarín, la corteza prefrontal le regula para ver si es que lo puede o no lo puede cumplir. Por ejemplo, en este caso, quiero comer un tallarín, pero me dicen no puedes porque estás dando clase. Ya, de aquí sale tardísimo, no se puede hoy. Entonces pruebo mañana, otro día, el día que esté libre, el fin de semana, no sé qué sé yo. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué sucede cuando una sustancia o algo que esté pasando no se puede controlar? Por ejemplo, las drogas. Oye, despierta. ¿Ya? No se puede controlar. O, por ejemplo, no solamente con respecto a las drogas, ¿no? ¿Qué sé yo? Las relaciones de pareja. Hay personas que terminan con su pareja y han terminado suicidándose, ¿no? O el intento de, o peor aún, matan a la pareja, sin mierda de nadie. ¿Ya? O cosas así que todos hemos visto en las noticias, hemos leído, etcétera, etcétera. Entonces sí sucede ese tipo de cosas, sí puede pasar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la relación de pareja puede también crear un sistema de adicción. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer ese algo, esa sustancia, esa situación, para que usted no pueda controlarla, para que usted haga algo que quizás se vaya a arrepentir a futuro o quizás muera? ¿Ya? Tiene que ese algo romper, perder la relación de la corteza prefrontal. Entonces la corteza prefrontal, si ya no puede regular esto, ahí es que se transforma en un problema, se transforma en una adicción que no puede ser controlada. Entonces las drogas o estas situaciones emocionales que pueden pasar, que se matan, que matan a otra persona, lo que hace o lo que sucede en ese momento es que pierde, rompe el control que tiene esta zona o este circuito con la corteza prefrontal. A este circuito se lo conoce como la vía mesolímbica, ¿ya? Porque conecta el mesencéfalo con el sistema límbico, amígdala, hipocampo, núcleo accumbens, tálamo límbico también, ¿no? Entonces la corteza prefrontal es la que regula esa vía mesolímbica para que se haga como debe de ser. Y si esa sustancia hace que, o esa cosa, esa situación hace que no hay un control prefrontal, pues bueno, es porque rompió la relación con la corteza prefrontal y no lo puede regular. Porque usted puede ver que esas personas lo saben. Por ejemplo, una persona que consume drogas, lo que le dice, no, yo eso me va a ayudar, yo voy a ser presidente de la República Futura, yo sabe que eso le hace daño. Pero no lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque crea un estímulo en esta zona que no puede ser regulado por la corteza prefrontal. Y mientras él se sienta satisfecho con este estímulo, lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Mire, por ejemplo, por medio del hipocampo recuerda, ¿qué es lo que quiere? Que esta sustancia que tiene tal coloración, que tiene tal precio, ¿ya? Que lo venden en tal lugar. La amígdala le recuerda y cuando tú lo consumes la sensación es maravillosa, es espectacular, no importa nada, no importa los problemas, qué sé yo. Y luego manda la señal a inhibir el globo pálido medial para que con el tálamo te vaya a buscar. O que hacen esas personas, van a robar, van a matar, van a matar a sus familiares, etcétera, 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 para luego conseguir dinero y poder comprar eso que le va a provocar la satisfacción. Entonces todo sucede en este proceso. Y la corteza prefrontal ahí no lo puede regular, no lo puede controlar. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, esa es una vía que se conoce como la vía mesolímbica. La vía mesolímbica es una vía que está nutrida o que se lleva principalmente con la dopamina. Acuérdense usted que la dopamina en la vía nigroestriada, que era la vía de la sustancia negra con el neoestriado, tenía que ver con el movimiento, no estimulaba la vía directa, inhibía la vía indirecta. La misma dopamina, el mismo neurotransmisor. Si ahora yo lo pongo aquí en la vía mesolímbica, tiene que ver con las adicciones. ¿Ya? Tiene que ver con las adicciones. Por eso, cuando yo quiero tratar, quiero medicar a una persona que ya está teniendo problemas en relación a las adicciones, tengo que buscar sustancias que me bloqueen a la dopamina. Esos fármacos se conocen como antipsicóticos. Y si yo bloqueo a la dopamina de esta vía mesolímbica, puedo, sin intención, bloquear también a la dopamina de la vía nigroestriada. ¿Y qué pasa si yo bloqueo la dopamina de la vía nigroestriada? ¿Qué voy a provocar? ¿Qué enfermedad puedo provocar? Un Parkinson, por ejemplo, el parkinsonismo. O como son enfermedades del sistema extrapiramidal, le llamamos síndromes extrapiramidales. Entonces, los efectos adversos de estos fármacos que bloquean esa vía mesolímbica son enfermedades extrapiramidales, por ejemplo, tipo Parkinson.
está dando un paciente que es adicto, le está dando la sustancia, el paciente va mejorando, ya cada vez la sensación disminuye porque ya no está la dopamina que es la que crea esa sensación de placer, pero de repente te das cuenta que el paciente comienza a tener temblor en la mano, comienza a caminar lento, etcétera, etcétera, etcétera. Me está creando un parkinsonismo por el fármaco. Entonces tengo que ver cómo puedo hacer para evitar que eso suceda. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿cómo se relaciona con la abstinencia? ¿Cómo se relaciona la abstinencia con ¿Cómo se relaciona aquí? la abstinencia con los sistemas focales? O sea, que la abstinencia es eso. La abstinencia es el deseo de querer consumir o el deseo de querer tener eso que me estimula mi circuito de recompensa, que es la área mesolímbica, que eso es la abstinencia. Cuando no lo das, si por ejemplo yo soy un consumidor de algún tipo de sustancia y no me la dan, yo quiero eso, quiero estimular. Mi vía mesolímbica está que me dice, hey, no me estoy estimulando, necesito eso. Eso crea el síndrome de abstinencia y esa persona lo va a conseguir. Por ejemplo, con las parejas, hay personas que tienen una relación muy estrecha con la pareja y cuando ya no lo vemos, se separan, eso es un síndrome de abstinencia. Se tiene una ruptura amorosa todos los días, pasa llorando ahí por el suelo, trapeando el piso con su presencia y todo, recordándolo hasta en el, no sé, hasta en el parqueadero, etc. Esa sensación que usted quiere estar con esa persona, pero lamentablemente ya no se puede, eso es un síndrome de abstinencia. Todo lo que usted siente, esa sensación de que quiere estar con esa persona, pero por el motivo que sea no se puede, del deseo de lágrimas, de sentirse mal, de no alimentarse, es un síndrome de abstinencia hacia la pareja. Porque el circuito de recompensa quiere alimentarse y no tiene lo que lo nutre para poder alimentarse. ¿Ya? Ahora, otro núcleo que tiene que ver con el sistema límbico es el llamado núcleo basal de Meyner. El núcleo basal de Meyner se encuentra en una zona que se llama la sustancia innominada. Ahora, si usted recuerda por sus profundos conocimientos de lo que vimos la vez anterior, yo tenía aquí al bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, estrella olfatoria lateral, estrella olfatoria medial, que se comunicaba con la estrella olfatoria medial del lado contrario, el bulbo olfatorio, otra vez la estrella olfatoria lateral. Entre la lateral y la medial se formaba un triángulo, que es el triángulo olfatorio, y aquí yo tenía unos agujeritos que se conoce como el espacio perforado anterior. Por encima, hacia arriba, o sea, de ese espacio perforado anterior, si lo veo de ladito, aquí estaría el espacio perforado anterior. Hacia arriba, de ese espacio perforado anterior, yo me voy a encontrar con la sustancia innominada. Y ahí se encuentra el núcleo basal de Meyner. Por eso más arriba me encuentro ya el núcleo accumbens también. ¿Ya? O sea, ahí se encuentra el núcleo basal de Meyner. El núcleo basal de Meyner es un núcleo interesantísimo que principalmente tiene un neurotransmisor que es la acetilcolina. ¿Se acuerda usted? Siempre que hablamos de dopamina, luego sale la acetilcolina por ahí. Esa es la acetilcolina, por eso este núcleo basal de Meyner es un núcleo colinérgico, un núcleo productor de acetilcolina. Y tiene múltiples relaciones interesantes. Pero una de las relaciones más importantes que tiene el núcleo basal de Meyner es con el hipocampo. ¿El hipocampo es el centro de qué cosa? De la memoria, ¿no? La memoria declarativa, que es aterógrada, que es ordenada, que es la memoria a corto plazo. Me parece eso muy importante. Que para poder tener esa memoria y poder tener todas sus funciones, necesita una especie de gasolina. La gasolina se la da el núcleo basal de Meyner. ¿Y cómo se llama esa gasolina? Se llama acetilcolina. Para que el hipocampo pueda funcionar necesita la acetilcolina que le da su núcleo basal de Meyner. Y con eso yo tengo memoria. Entonces, basado en ese concepto, usted se puede dar cuenta que si yo ya no tengo la gasolina, si por algún motivo se me comienza a dañar el núcleo basal de Meyner o se me daña el hipocampo, ya esa gasolina se comienza a perder y el hipocampo ya no comienza a tener su función. ¿Ya? Si ya el núcleo basal de Meyner no le da la gasolina, el hipocampo deja de tener función y entonces comienza a haber alteraciones de la memoria. Y en ocasiones esas alteraciones de la memoria pueden ser muy marcadas. Normalmente el cerebro va a comenzar a degenerarse. Mi cerebro está más degenerado en relación a ustedes. El cerebro mío en relación al de mi abuelita está más degenerado todavía. ¿Ya? El
cerebro se comienza a degenerar, y más que todo por medio del lóbulo temporal, que es donde está el hipocampo. Por eso comienzan a tener alteraciones de memoria, y es normal. A partir de los 60, 65 años de edad, todos comenzamos a tener trastornos de memoria. Que me olvido de la llave, que me olvido de determinadas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es normal. A veces me llega alguien y me dice, doctor, lo que pasa es que yo tengo problemas de memoria, pienso que sufro ese Alzheimer, yo creo que tengo esa enfermedad, porque doctor, me olvido de dejar la llave. La otra vez saben que yo dejé la llave en el estante y después la febrera no estaba. Y yo mismo la había cogido y la había dejado, no sé, en la sala. Yo mismo. Entonces yo les digo, es normal tener determinadas alteraciones de memoria. Desde el momento que el paciente llega solo, yo sé que sus alteraciones de memoria son controlables. Porque una persona que llega sola se acuerda cómo regresar a su casa, se acuerda que se olvida de las cosas, se acuerda que tiene una cita médica. Entonces es diferente. Entonces yo le digo a los familiares, a los más familiares, ahora, si esa alteración de memoria altera su estilo de vida, que el paciente sale de la casa y ya no vuelve porque se olvidó dónde vive, ¿ya? O quizás ya manifestaciones límbicas, porque el hipocampo es límbico, no se tiene deseo de miccionar, está en el banco y micciona ahí dentro del banco, ¿ya? O sea, es agresivo, porque el hipocampo es límbico y las emociones, sentimientos y conducta tienen que ver con el hipocampo. Eso sí es un problema. Entonces ahí se hace un test, uno le empieza a preguntar, que se olvide cómo se llaman los hijos, que se olvide de cosas básicas, ¿no? Eso sí es un problema. Entonces el cerebro se puede degenerar tanto, o por el motivo que sea el núcleo basal de Meigen se puede añadir, no le nutre al hipocampo, y si eso sucede, se forma una enfermedad que es más común en los viejitos, que se conoce como la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Entonces, si usted se puede dar cuenta, mira, aquí tenemos un cerebro normal, y aquí tenemos un cerebro con la patología. Mire usted que dentro de la característica, aparte que el cerebro está como más pequeño, tiene menos corteza, algo que llama mucho la atención es que aquí, que es el cuerno inferior de los ventrículos laterales, donde está el caballito de mar, que es el hipocampo, mire usted cómo está mucho más grande y el hipocampo ya casi ni tiene esa forma. Ahora lo podemos ver aquí en un cerebro real, un cerebro post-mortem. Un cerebro normal, grande, nutrido, este cerebro de un paciente con la patología mucho más pequeño, mucho más degenerado, y lo que llama la atención es que mira aquí el cuerno temporal con su hipocampo, acá lo vemos mucho más grande y el hipocampo prácticamente ni se lo ve, ¿ya? El hipocampo prácticamente ni se lo ve. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que se provoca esta enfermedad. ¿Qué es lo que se daña? Se daña la memoria a corto plazo. Entonces, porque ellos tienen que tener algo de memoria. Trabajan con memoria inmediata y memoria a largo plazo. Entonces ya no se acuerda lo actual, se acuerda lo antiguo. Entonces el paciente le dice, no doctor, yo no voy a esa casa, porque yo no vivo ahí, yo vivo en Yaguachi. Y la hija dice, doctor, lo que pasa es que mi mamá es chiquita, yo vivo en Yaguachi. Ya cuando tuvo 10 años, con la mamá de ella vino acá a Guayaquil y se quedaron aquí, ya conoció a mi abuelo, me tuvieron a mí y desde que ella tiene 15 años ya vive aquí en Guayaquil, pero ahora está que sí que ella vive en Yaguachi. Que Yaguachi está la mamá y que la mamá la va a retar. Y ya mi abuelita falleció hace años. ¿Por qué? Porque ella se olvida de lo corto, se olvida de que la mamá falleció, se olvida de que ella vino a Guayaquil, solo trabaja con memoria a largo plazo. Yo les he contado a ustedes, como si no les cuento ahora, yo tenía una paciente con diagnóstico ya de Alzheimer. La paciente, bueno, era una paciente muy agresiva, eso sí. Ella llegaba, insultaba mundo, no aprendí insultos con ella, porque era muy agresiva. Y bueno, se la verdad era muy difícil manejo también. Pero en las consultas subsecuentes me di cuenta de algo, que ella tenía como 3 hijas. 2 hijas la mandaba al diablo, decían, mamá, ¿qué? Cálmese, ¿qué? Hija, dice qué, dice cuánto, dice no me dejan de hacer lo que tengo que hacer, yo me quiero largar de aquí, bla, 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 me voy. Muy difícil, la trataba de lo peor. Cuando me dice, mi mamá era un amor de persona, mami siempre fue cariñosa con nosotros, y entonces no la conozco. Entendemos que es límbico, ¿no? Esta patología límbica, su alteración de conducta está relacionada con su problema límbico. O sea, ya no es ella, es la patología la que está hablando. Pero lo que me llamaba la atención es que de las 3 hijas, 2 la maltrataba del último, pero había una hija que la señora ya le decía, ya compórtese, y la señora se quedaba callada. La mierda le tenía. Se llegaba, mire, ya estoy aquí, y la señora ya se quedaba callada, no le insultaba, no le decía nada. Entonces, entre las citas pasaban y me daba cuenta de eso, hasta que un día dije, no, yo creo que voy a sacar la pica, algo pasa aquí. Yo dije, capaz la señora le pega o algo, no sé, le miedo. Entonces yo la llamo, le digo, señora, vengo un ratito, la verdad que me quiero sacar de una duda, no aguanto a ver. Entonces, usted se ha dado cuenta que su mamita solo no quiere hacer caso. A sus 2 hermanas, pues las trata súper mal, pero con usted no. Y me dice, doctor, ¿sabe que sí?
Ya nosotros hace un tiempo nos dimos cuenta de eso. Y todos mis hermanos decían, yo no sé por qué a ti te hace caso, porque a nosotros nos maltrata. Y bueno, pues pensamos que no sé, que quizás simplemente me hacía caso a mí porque sí. Hasta que un día, doctor, nos pusimos a revisar el álbum. Y recordando a mi mamita cuando ella estaba sana y todo. Y nos pusimos a ver el álbum, doctor. Y ni se imagina, doctor. Había una foto de mi abuela, de la mamá de mi mamá, cuando tenía más o menos mi edad. Y es igualita a mí. Es igualita. Somos dos gotas de agua, mi abuela conmigo cuando yo tenía mi edad. Entonces llegamos a la conclusión de que mi mamá piensa que yo soy la mamá. Y por eso me hace caso. Y créame que, doctor, yo la trato como hija, yo no lo trato como a mi mamá. Yo le digo, mijita, vamos a ver, te voy a retar. Y la mamá se quedaba callada. Decía, no, mijita, ella le decía, no, que no me vas a jugar con las muñecas. No, mijito, usted no va a jugar con las muñecas porque se ha portado mal criado. No, o sea, era una relación mamá-hija cuando en la vida real era lo contrario. Dice, doctor, yo al principio le decía, no, yo no soy tu mamá, yo soy su hija, etcétera, 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 pero luego nos dimos cuenta que era la única forma en que ella se comporte, porque doctor, usted se da cuenta que la forma de ser de ella es muy complicada. Y era así, y esa fue la forma. ¿Por qué? Porque ellos olvidan a corto plazo, solo quieren trabajando a largo plazo, hasta que lamentablemente ya la degeneración crece y cuando estos pacientes fallecen ya por otro tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, para poder terminar la idea, si nos damos cuenta, la gasolina, que es la acetilcolina, es la que ya no funciona en esta enfermedad, ¿no? En esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero lo básico, ejercicio de memoria, lo que más se le enseña. Tiene que hacer crucigramas, tiene que hacer sopa de letras, leer libros, interpretarlos. ¿Por qué? Porque las poquitas neuronas que todavía siguen vivas no hay que dejar que se mueran. Y la única forma de dejar que se mueva es estimulando la memoria, dentro de lo posible, que dice cosas incoherentes, no, pero hay que seguir y seguir. ¿Cómo me llamo yo? No sé, yo me llamo así y así, darle para que el cerebro trate de funcionar. Y la acetilcolina, pues evidentemente es el motor para este hipocampo. Entonces por eso se dan fármacos que evitan que se destruya la acetilcolina, como por ejemplo la ribastimina, que por su profundo conocimiento de física usted ya debe haber escuchado los anticolinesterásicos, que son los que destruyen la acetilcolinesterasa para que la acetilcolina no se destruya tan rápido. Uno de estos ejemplos es la ribastimina. ¿Se acuerda de otra patología donde también había que dar anticolinesterásicos? Porque ahí también el problema era con la acetilcolina, ya no con la memoria, sino con el movimiento. En la miastenia grave, en la miastenia grave damos piridostigmina. Entonces, mire usted, como la misma acetilcolina en la miastenia grave lo que provocaba es trastorno del movimiento, síndrome de segundo motoneurona. Y aquí la misma acetilcolina lo que hace es memoria. Entonces, el neurotransmisor no tiene una función específica, el neurotransmisor depende de dónde yo lo pongo para que cumpla una función. ¿Ya? Entonces, mire usted, qué interesante. Y recuerde usted, en la enfermedad de Parkinson, ¿quién era el responsable del temblor? La acetilcolina. Entonces, yo aquí, si le doy a un paciente parkinsoniano, le doy anticolinérico para evitar que tiemble, puedo luego provocar un trastorno de memoria. Entonces tengo que saber jugar bien con los fármacos, ¿no? Dígame lo que me preguntaron. Sí, en la imagen al menos del cerebro postmortem, al menos yo pienso que hay también un poco de retroceso en la corteza. O sea, el cerebro comienza a degenerar, mientras pasa el tiempo, las neuronas comienzan a morirse. Por eso el cerebro se hace más chiquito y de ahí cuando veamos meninges nos vamos a dar cuenta cómo en los ancianos a ellos se les forma un tipo de hematoma producto de que su cerebro se hace más chiquitito. Todo el cerebro se degenera. La parte del olfato, por eso les comenté, ¿no? Pero no es lo que el olfato de los ancianos, el olfato comienza a disminuir la capacidad del olfato y todo eso. ¿Ya? Ahora, como tercer y último elemento, vamos a ver las estructuras de asociación, es decir, lo que conectan tanto los corticales con los nucleares. ¿Ya? Y vamos a destacar al fascículo que se llama el fornix, que es el principal fascículo del hipocampo. Y como el hipocampo tiene que ver con la memoria, todos estos elementos tienen que ver con la memoria. Entonces, acuérdense que ya habíamos dicho que del hipocampo, que lo voy a como que a encerrar, que sería esto, el hipocampo de un lado, acá del otro lado lo pongo como que en zigzag, del hipocampo. Gracias a sus neuronas piramidales dobles, emiten el axón, que es el que va a formar el fascículo. Primero sale una especie de pelitos, que es el alveus. Esos pelitos luego se conectan y forman la fímbria, tanto de un lado como del otro lado, y ahí se forma como una silla. La silla tiene dos patitas hacia atrás, dos patitas hacia adelante y en el centro el cuerpo de la silla, ¿verdad? Que prácticamente es como una comunicación entre lo derecho con lo izquierdo. Entonces, asimismo, el fornix es como una especie de silla.
Entonces, mira, hacia atrás se va formando las patitas de atrás de la silla, que se conocen como los pilares posteriores del fornix. Acuérdense que el fornix también se le llama fascículo hipocampo hipotalámico, porque nace en el hipocampo y se va a ir al hipotálamo. Entonces, miren, tengo aquí los pilares posteriores del fornix o pilares posteriores del fascículo hipocampo hipotalámico. Luego se va a formar el cuerpo de la silla. Entonces, mire usted como aquí está el cuerpo de la silla de un lado, el cuerpo de la silla del otro lado, que sería el cuerpo del fornix. Pero vea usted cómo esta zona del cuerpo del fornix se comunican entre sí, el de un lado con el del otro lado. Y si estoy comunicando el lado derecho con el lado izquierdo, ¿qué forma una comisura? Esa es la comisura del fornix o comisura hipocampal. ¿Ya? Para conectar lo izquierdo con lo derecho. Y luego otra vez vienen las patas de la silla, serían las patas de adelante. Entonces de aquí salen los pilares anteriores del fornix. Los pilares anteriores del fornix de un lado y del lado contrario. Los pilares anteriores del fornix que van a terminar en el hipotálamo. Específicamente en un núcleo importantísimo del hipotálamo que se llama el núcleo mamilar, que están dentro de los cuerpos mamilares. Esto se llama fascículo hipocampo hipotalámico porque va hacia el hipotálamo y nace en el hipocampo. Y ese es el fornix. ¿Ya? Entonces, bien, lo vemos aquí ahora, pero con todos los elementos. Veo con rojo el hipocampo de un lado, con este color como amarillo el hipocampo del otro lado, sería alveus, fimbria y pilar posterior, ¿no? Pilar posterior de un lado, pilar posterior del otro lado. Luego forma el cuerpo. Luego viene el pilar anterior del fornix y termina en el cuerpo mamilar. Mire usted cómo rodea, como le da una especie como de circunferencia alrededor del tálamo. ¿Ya? Este fornix, que es el que usted lo ve con amarillo, que nace en el hipocampo, pilar posterior, cuerpo y termina en el cuerpo mamilar, realmente cuando llega aquí, antes de ir al cuerpo mamilar, se separan sus fibras por este elemento de aquí. Este elemento de aquí es la comisura blanca anterior. Entonces, el fornix, por su pilar anterior, va a emitir un gran fascículo hacia atrás, se llama fibra postcomisural, que es el que va al cuerpo mamilar. O sea, la fibra postcomisural es la que va al cuerpo mamilar. Pero también emite un pequeño fascículo hacia adelante, una pequeña proyección hacia adelante, que como pasa por delante de este elemento que es la comisura blanca anterior, se conoce como fibra precomisural. Y esta fibra precomisural se va al área septal y al área hipotalámica anterior, también llamada región preóptica del hipotálamo. O sea, el fornix tiene dos fascículos. Al final, su pilar anterior se divide en dos. El postcomisural que va al cuerpo mamilar, que es el más importante, y el precomisural que va al área septal y la zona hipotalámica anterior o región preóptica del hipotálamo. ¿Ya? Ahora, una vez que usted ya conoce el fornix o el fascículo hipocampo hipotalámico, podemos rememorar al señor James Papez o James Papez, que es el que creó un circuito, que es un circuito de memoria, ¿ya? Es un circuito que explica cómo nosotros podemos entender, cómo nosotros podemos tener memoria. Entonces él se dio cuenta que la memoria sigue un patrón circular, sigue un patrón cíclico, y ese patrón cíclico es el responsable de que tengamos memoria. Y por eso la memoria es cíclica. Si usted quiere aprender algo, no es leerlo ahorita y fin. Si usted quiere aprender algo, es leerlo, repasarlo, buscar su forma de nunca olvidarlo y estarlo pensando. Es decir, que crea un ciclo. Si usted no rompe ese ciclo, pues la memoria se desaparece. Entonces, ese ciclo, descrito por James Papez o James Papez, sigue el formato que ya hemos conversado. Nace en el hipocampo. Bueno, realmente es un circuito, no nace en ningún lado, pero vamos a hacerlo nacer en el hipocampo. Del hipocampo sale el fascículo más importante del hipocampo, que es el fornix, ¿no? El fornix, parece usted que nace y se dirige hacia los cuerpos mamilares. Hacia los cuerpos mamilares. Viene usted aquí, el hipocampo, rodeando el fornix, llega aquí hacia los cuerpos mamilares. Y de los cuerpos mamilares, ¿hacia dónde se va? Se va al tálamo. ¿Se acuerda usted cuál es el fascículo que iba del cuerpo mamilar al tálamo? El hipotálamo, el mismo nombre se lo va diciendo.
va al tálamo. ¿Qué núcleo del tálamo? El núcleo anterior. El núcleo anterior, ya lo vimos nosotros, ya lo estudiamos, ¿no? Entonces va aquí, mira, ahora aquí el núcleo anterior del tálamo. Y el núcleo anterior del tálamo, cuya aferencia del fascículo mamilo-talámico, ¿cuál es la eferencia? Hacia la circunvolución del cíngulo. Mire usted acá, como luego se va la circunvolución del cíngulo, se va fascículo tálamo, cíngulo. Y el cíngulo, luego acuérdense que como ya estamos en el lóbulo límbico, sigue el trayecto del lóbulo límbico. Circunvolución del cíngulo, ¿qué pasa por aquí en este estrechez de aquí? Es el istmo, ¿no? De ahí sigue la circunvolución parahipocámpica. Mire usted, aquí sigue, aquí está la circunvolución parahipocámpica y la parte más anterior de la circunvolución parahipocámpica, ¿cómo se llama? Ahí la corteza entorrinal. Y de la corteza entorrinal, por medio de dos fascículos, que es el fascículo alveolar, y el fascículo perforante, la señal de memoria va de la corteza entorrinal al hipocampo para otra vez empezar el mismo circuito. ¿Ya? Ese es el llamado circuito de Papez, circuito de Papez. ¿Está escrito? El señor que está aquí, que es James Papez. ¿Ya? Ahora, lo único que quizás faltó para que este circuito sea perfecto es el amigo del hipocampo. ¿Cuál es el amigo inseparable del hipocampo? El ratón. ¿Cuál es el amiguísimo? Ya le dije que hay una relación anatómica y funcional con el hipocampo. La amígdala, el complejo nuclear amigdalino. Entonces, si yo hablo de hipocampo, lo que le faltó a Papez es también hablar de la amígdala, porque parece que la memoria también trae sentimientos. Entonces, eso es lo que nos falta para poder tener algo perfecto, el complejo nuclear amigdalino. ¿Ya? Para fines de elecciones de exámenes, si hablamos del circuito de Papez, tenemos que meterlo al complejo nuclear amigdalino ahí al ladito del hipocampo. Entonces, no, pero yo digo que el Papez no lo puso. No, ya sabe que eso es lo que falta. Entonces, si yo le explico el circuito de Papez incompleto sin el complejo nuclear amigdalino, es imposible. No tengo por qué explicarle algo que no funciona. Tiene que usted poner siempre el complejo nuclear amigdalino. ¿Ya? Continuando con las estructuras de asociación, bueno, ya lo conversamos, porque acuérdense que ya vimos la véndula, la estría medular del tálamo, que tiene que ver con la véndula, no lo voy a poner más porque no es motivo de la clase, está repitiendo cada uno, ¿no? Y por último tenemos al complejo nuclear amigdalino. El complejo nuclear amigdalino, que ya lo hemos nombrado mucho, ahora vamos a ver cómo crea esa función de miedo, autopreservación, bla, 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 ¿no? Lo hace por medio de dos grandes fascículos, que se llaman fascículos amigdalófugas o vías amigdalófugas. La vía amigdalófuga ventral y la vía amigdalófuga dorsal. Este sería el complejo nuclear amigdalino, que es el que estoy tratando de encerrar aquí en rojo. Y tiene una vía, que es la que está con azul, la vía amigdalófuga ventral. La vía amigdalófuga ventral, que es el fascículo, que lo llaman vía. Entonces, este fascículo, vía amigdalófuga ventral, va a dirigirse, mire usted, hacia el núcleo accumbens. Porque acuérdense usted, pues, del fascículo de la vía de las adicciones y todo eso. ¿Se acuerdan que el núcleo accumbens tenía conexiones con la amígdala? Entonces, esas conexiones con la amígdala a veces gracias a la vía amigdalófuga ventral, para recordarle toda la emoción y las sensaciones que siente cuando eso que le gusta, esa adicción que usted tiene, la obtiene. Y de aquí acuérdese usted que el núcleo accumbens ya forma el fascículo prosencefálico medial y la vía mesolímbica y todo eso, bla, bla, bla. También tiene otra conexión el complejo nuclear amigdalino con el núcleo dorso medial del tálamo. Y el núcleo dorso medial del tálamo, ¿se acuerda usted con quién se conectaba? Tiene una relación en ambas direcciones. ¿Hacia dónde? Al que controla, el que dice que es correcto, que es incorrecto. La corteza prefrontal. O sea, acuérdese usted que la relación entre el núcleo dorso medial y la corteza prefrontal era para entender que el núcleo dorso medial, como el límbico, decía, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a clase. Bien así, qué aburrido ir a clase. Pero llegaba la corteza prefrontal y decía, no, pues si no vas a clase, aparte de dirección, saca 0. Te puedes quedar de año, imagínate. Es correcto, entonces no, ya, me toca ir a clase, no quiero. Entonces, esa relación dorso medial, pero ¿quién nutre a ese núcleo dorso medial? Ya
el complejo nuclear amigdalino nutre al núcleo dorsomedial. ¿Por qué el núcleo dorsomedial es límbico? Porque tiene conexiones límbicas. ¿Con quién? Con el complejo nuclear amigdalino por vía de la vía amigdalófuga ventral. ¿Muy claro? Y mire usted también cómo la corteza controla, porque la amígdala le puede decir, hey, yo voy así, señorita, esta es una película buenísima, no voy a clase. La corteza prefrontal le dice, no, tengo que ir a clase, hay elección. Entonces manda y la controla al complejo nuclear amigdalino. Lo mismo si usted tiene miedo, no sé, le robaron un día y tiene miedo de salir. También le dice, no, no salga porque te pueden volver a robar, te pueden decir, te puedes morir, bla, 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 bla. Pero la corteza prefrontal le dice, no, puedes salir, pero sale en un lugar seguro, no salga a altas horas de la noche, evita determinadas cosas. Entonces la corteza prefrontal, así como yo puedo controlar a la amígdala por medio de la corteza prefrontal, gracias a esas conexiones que tiene. Y otra conexión interesante es la vía amigdalófuga dorsal, la anterior a la ventral. La vía amigdalófuga dorsal que se conoce como la estría terminal. La estría terminal es la vía amigdalófuga dorsal, es una vía que sale de la amígdala. Entonces mire el trayecto, nace de la amígdala y pasa por esta zona de aquí, que es un espacio que se encuentra entre el tálamo y el núcleo caudado. O sea que el tálamo está ahí como que relacionado con el núcleo caudado. Y esa separación, ese límite entre los dos, se lo conoce como el surco octoestriado. O sea, la estría terminal pasa por el surco octoestriado, que es el límite entre el tálamo y el núcleo caudado. Luego la estría terminal rodea esta zona y asimismo se encuentra con la comisura blanca anterior y emite fibras precomisurales y fibras postcomisurales que son un poquito más cortas. La fibra precomisural se dirige hacia el área septal y el núcleo cumbens. Y también el núcleo septales y el núcleo accumbens. Y la que está aquí. Mientras que la fibra postcomisural se va a dirigir hacia la región preóptica del hipotálamo. Y la fibra postcomisural se va a ir hacia la región preóptica del hipotálamo. Y acuérdense usted que de esa región preóptica del hipotálamo, del área septal y del núcleo cumbens, es que se forma la vía mesolímbica del fascículo prosencefálico mediano. Entonces, asimismo, la amígdala también se puede relacionar con la vía de las adicciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Por último tenemos el fascículo prosencefálico medial, que